7 de la mañana, 44 minutos. Todas las noticias, todo lo que ocurre en Colombia y del mundo, primero acá en la FM. Omicron es lo que preocupa a muchos. En los titulares de los medios de comunicación, en la prensa, en las redes sociales, Omicron y lo que significa para la economía y lo que significa para la salud sigue siendo una incertidumbre. Está con nosotros a esta hora la señora vicepresidente, analista senior de Moody's Investor Service, una de las empresas financieras más importantes del planeta, Ariane Ortiz Bolin. Señora Ortiz, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes en su programa. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cómo están ustedes viendo el impacto económico que tiene esta nueva variante del coronavirus en medio de esta incertidumbre que no sabemos si es muy grave, si no es muy grave, pero igual los números y la economía se está moviendo mucho a final del año? Así es, el surgimiento de la nueva variante Omicron amenaza tanto la recuperación económica global como la perspectiva de la inflación. Y yo creo que nos recuerda a todos que la pandemia sigue siendo la principal fuente de incertidumbre para la economía global y para los mercados financieros. Hace apenas unas semanas hablábamos más de inflación, al menos acá en Estados Unidos, con inversionistas sobre inflación, sobre cuellos de botella, pero lo que pase con la pandemia sigue siendo el principal fuente de riesgo. Ahora, por el momento, nosotros estamos manteniendo nuestros pronósticos de crecimiento para la economía global y para los países G20, los países economías, incluso para Colombia, porque creemos que todavía no tenemos suficiente información material de la cepa y tanto de la reacción de los gobiernos como para cambiar estos pronósticos. Estamos pensando que la economía global va a crecer en 5.8% este año y después se va a moderar a un 4.4% en el 2022. Pero la amenaza de Omicron va a depender de qué tan contagiosa es esta nueva cepa y qué tan severo es el impacto en los que se infectan. Uh-huh. Y eso, a su vez, va a determinar la reacción de la restricción de movilidad, la respuesta en salud fiscal y qué tanto impacto tiene la disrupción económica. Sí. Pero algo, sí. Escúchame, termine, por favor, Ariane. No, sí iba a comentar que sí llega en un momento muy delicado, comparado con la variante Delta, que llegó en el verano, cuando estábamos en una recuperación y además muchos de los países estaban extendiendo apoyos fiscales económicos importantes a sus economías y la inflación todavía no era un problema. Esta no es la situación ahora, además de que hay cuellos de botella importante en los canales de distribución globales y muchos empleadores están teniendo problemas para contratar a gente a nivel global y pues una variante como esta que resurge el miedo de contagios puede afectar sobre todo al sector servicios y a estos cuellos de botella. Entonces puede empeorar el panorama de inflación. Entonces los riesgos que estamos viendo son los mismos, digámoslo así, pero ha aumentado este riesgo de recuperación y ha aumentado también el riesgo de una inflación más alta. En ese sentido, ¿es un error lo que están haciendo algunos países en Europa? Es decir, cerrar fronteras, cerrar aeropuertos, evitar que viajeros de África entren a su territorio. ¿Eso generará un impacto fuerte contra la economía? Creemos que depende, ¿no? Porque algunas de estas restricciones pueden frenar el ritmo de contagio y en ese sentido pueden ayudar a que las economías al menos tengan tiempo para prepararse y implementar medidas que protejan a la población. Pero también lo que hemos escuchado de algunos científicos es que para cuando se identifica la cepa y está ya en muchos otros lugares, ya no es tan efectiva estas medidas de restricción de movilidad porque ya el virus ya está en otros lados y sí que afectan a las economías, sobre todo las que dependen de servicios y de turismo, que entonces van a tener menos entrada de gente. Y por otro lado, traigo aquí, menciono a China, que tiene una política de cero tolerancia a COVID y que además es uno de los principales productores de manufactura y de otras cosas para el resto del mundo. Y a ellos cerrar fronteras pueden empeorar
la situación de los cuellos de botella que yo estoy mencionando. Entonces, digamos, depende de qué país y qué tipo de medidas implementan para restringir y si tiene un componente positivo porque frena el contagio, pero puede causar más daño de lo que puede ayudar. Sí. Sí, señora Arián, pero ¿usted cree que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con esa cifra de inflación la más alta en 30 años y el riesgo que ha alertado la Reserva Federal con Omicron va a terminar jalando a todo el mundo a una inflación parecida durante todo el 2022 o solamente algunos meses? Es una muy buena pregunta. Nosotros seguimos teniendo el escenario base de que, digamos, ya no estamos usando el término de transitorio, como mencionó el señor Powell, pero sí creemos que en el 2022 los efectos que causaron tanta inflación se van a reducir, primero porque la base va a ser ya más alta, y además la demanda que hemos visto tan importante, sobre todo en bienes materiales, se va a disminuir porque no va a seguir en este ritmo. Los otros factores no soportan una demanda tan alta como la hemos tenido, pero yo creo que sí es muy importante que diferenciemos de economía a economía, porque en las economías avanzadas el componente de expectativas no es tan fuerte como lo es en otros países, sobre todo en las economías emergentes. Entonces, digamos, a grosso modo, viendo economías en América Latina contra economías en Asia, las tasas de crecimiento ya incluso se han estabilizado, han empezado a bajar. Este es el caso de la India y de China. En Indonesia se han estabilizado, mientras que en México y en Brasil estamos viendo que las tasas siguen aumentando. Entonces, por eso menciono que el componente de expectativas puede ser más fuerte y hasta el que termine determinando si la inflación sigue siendo más alta, más allá de lo que las fundamentales sugerirían. Pero bueno, contestando puntualmente tu pregunta, nuestro escenario base no es el que vayamos a seguir con esta inflación tan alta, sí es algo del 2021 que está relacionado con este rebote tan importante que estamos viendo en el 2021. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Es Arián Ortiz Bolín, vicepresidente Senior Analyst de Moody's, acompañándonos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, un gusto.